Carlos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el ahorro para el retiro. Perfecto. ¿Es cierto que más de la mitad de la población se va a retirar pobre? Totalmente cierto. La estadística nos dice que hoy en día la mayoría de los mexicanos que estamos en un momento de actividad laboral y que empezamos a trabajar después del 1 de julio de 1997, que no vamos a tener pensión, sino que vamos a tener las famosas afores, no vamos a tener el ingreso suficiente. Para que tú te des una idea, hay 4 reformas que se hicieron a la ley de pensiones. La primera es la ley del 73, ¿no? Digamos de la gente que aún vive. La ley del 73 es la gente que tiene una pensión vitalicia. Son generalmente nuestros abuelos, algunos de nuestros padres, etcétera. La segunda reforma se hace en 1997, que es donde estamos la mayoría de los jóvenes. Es decir, los que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997 ya no tienen pensión vitalicia, tienen algo que se llama Afore. ¿Cuál es el problema con esa Afore? Que más o menos entre lo que aporta el patrón, lo que aporta el gobierno y lo que aporta el trabajador, más o menos es el 6.5% de tu ingreso mensual o anual. El problema es que esta gente se va a retirar más o menos con un promedio del 30% de su sueldo. Estás hablando de que si ganas 100,000 pesos te vas a retirar con 30,000. Si ganas 30,000, pues te vas a retirar con 10,000. Hay que hacer el ejercicio y pensar si con eso nos va a alcanzar. La tercera reforma a las pensiones las hace AMLO en el 2020 y es una propuesta, diría yo, que positiva, pero únicamente para los trabajadores, no para los empleadores. ¿Por qué? Porque lo que hace esa reforma es que dice, ahora el gobierno no va a aportar más, ahora el trabajador no va a aportar más, pero el patrón sí va a aportar más. Paulatinamente, desde el 2020 hasta el 2030, lo que se aportaba del 6.5% ahora va a subir hasta el 15%. Entonces, si alguien es patrón y alguien de los que nos está viendo dice, oye, ¿por qué ahora pago más de IMSS que antes? Pues es por esta reforma. Entonces, también eso de alguna forma hace un desbalance y mucha gente ahora le cuesta mucho más trabajo darle IMSS a sus trabajadores, porque a lo mejor algo que antes te costaba tal vez 2,000 pesos al mes, ahora te va a costar 3,000 o un poquito más, ¿no? Entonces, esa es la tercera reforma, pero para el tema de pensiones como tal, pues claro que va a ayudar porque ahora esos trabajadores, en vez de retirarse con el 30%, se van a retirar con más o menos el 40, 50 o 60% de su sueldo. Ya es una gran ayuda, o sea, ya es una gran ayuda, pues porque al final del día, si ganabas 100,000, te vas a retirar a lo mejor con 45, con 50, en vez de con 30. Y si ganabas, pues, no sé, 30,000, 20,000, etcétera, pues sacamos cada quien nuestras cuentas, ¿no? Y la última reforma que se hace, la hace la presidenta Claudia Sheinbaum, la hace en 2024, y yo, para serte honesto, estoy muy en contra de esa reforma, porque no le veo ni pies ni cabeza. Básicamente lo que hace esa reforma es garantizar una pensión mínima de 16,000 pesos para que la gente que gana menos de esa cantidad se retire con todo eso. La gente, si tú ganas más de 16,000 pesos, eso no te aplica. O sea, eso no te aplica y a ti te va a aplicar la reforma anterior. Pero en el supuesto de que tú ganes menos de 16,000 pesos, el problema es de dónde va a salir este recurso. Te voy a enlistar algunos de los fondos de dónde va a salir. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Mexicana, por ejemplo, que está en números rojos, el Tren Maya, que ha sido noticia nacional, o sea, ese tipo de lugares que lejos de dar rendimiento realmente están costando dinero. Entonces, hay un riesgo real de que la gente al final del día que le están diciendo que va a recibir esa pensión, pues no lo pueda hacer, o el país tenga que subsidiarlo y a la larga, a nivel macroeconómico, pues representa un gasto impresionante, que justamente por eso se hizo la reforma del 97 y bueno, pues se venga una crisis de pensiones tremenda. En Argentina hace algunos años eso pasó y pues bueno, todos sabemos que Argentina lleva muchos años en crisis, quebraron justamente por ese tipo de medidas y bueno, apenas tiene algunos años que más o menos económicamente se están recuperando. Pero la realidad es que hay que ser muy consciente de qué es lo que puede pasar si tomamos una decisión u otra como país, como gobierno. ¿Y la Afore tú crees que sea suficiente? Definitivamente no. Para que tú te des una idea, la primer generación de jubilados de la FORE, que fue más o menos por ahí de los 2020, tuvo un promedio de 4,750 pesos para retirarse. Entonces, hoy en día, tú con 4,750 pesos difícilmente llegas a final de mes. Esto obviamente no es ni siquiera el sueldo mínimo. Entonces, justamente por eso entraba el tema de la pensión
del 2024 que hizo la presidenta, pero el problema no es, digamos, la garantía para esa pensión, el problema es que no hay un fondo sustentable, real, de donde vaya a salir ese dinero. Entonces, en lo que tenemos que pensar en realidad es en generar una estructura que nos permita como personas, independientemente del gobierno, tener un plan de ahorro para el retiro, que todos hemos escuchado de ellos, un plan de inversión, o sea, algún método que como personas nos ayude a garantizar que cuando tengamos 65, 70 años, en vez de tener que estar cargando bolsas del supermercado, haciendo trabajos manuales, físicos, etcétera, pues podamos dedicarnos a descansar, a cuidar la salud, si nos va bien económicamente y hacemos las cosas bien, pues incluso hasta disfrutar con nuestra familia, con los nietos, con los amigos, etcétera, ¿no? Una persona de 40 años o más, ¿ya es muy tarde para que comience a ahorrar para su retiro? Lo que es un hecho es que mientras más joven empieces, mejores resultados vas a tener. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que empieza a ahorrar para su retiro a sus 45 años, y bueno, suponiendo que se retira a los 65, como es la edad promedio de retiro en México, si aporta un promedio de 100,000 pesos anuales únicamente por 10 años, que generalmente hay muchos planes ya hoy en día que se ocupan a 10 años, va a lograr juntar 1,000,000 de pesos aproximadamente. Y lo que va a recibir para su retiro son como 4,5 millones si lo mete a un plan de inversión meramente, donde no tenga protección, ni seguro, ni nada. La misma persona que empieza en vez de los 45 aportando exactamente lo mismo, la misma cantidad de años, pero que empieza a los 35 años, va a recibir como 11,5 millones. Y es exactamente la misma cantidad. La diferencia está justamente en que el interés compuesto hizo su trabajo y entonces de 4 millones se fue hasta 11 en solo 10 años, porque entonces el interés de esos últimos 10 años es tan grande que entonces pues obviamente el dinero crece con mucho más fuerza. Igual si decidieran, por ejemplo, en vez de que les den la cantidad de jalón a través de una pensión vitalicia, que estos planes también te permiten que tengas una pensión vitalicia, para la persona que empezó a los 45 más o menos recibiría 35,000 pesos mensuales. Para la persona que empezó a los 35 recibiría casi 95,000 pesos al mes. O sea, es más del doble. Es una locura, pero si tú empiezas a una buena edad y te comprometes por un periodo y cumples con eso, pues obviamente vas a tener resultados increíbles. ¿Cuál es la diferencia entre un PPR con seguro y un PPR sin seguro? Pues obviamente el seguro tiene un costo. La diferencia principal es que el seguro al final del día tiene un costo. Entonces una parte de tu plan de ahorro para el retiro, pues al final del día tiene un costo de seguro. Esto no quiere decir que esté mal, a mí me encantan, yo tengo un plan así porque yo tengo una hija de 2 años y medio. Entonces para mí es muy funcional ahorrar para mi retiro mientras tengo la seguridad de que si algo me pasa mi hija va a estar bien. Entonces es muy funcional, pero para alguien que es soltero, para alguien que no tiene hijos, a lo mejor le interesa más un plan que no tenga seguro. Generalmente los planes que tienen seguro son de renta fija, es decir, te garantizan, llueva, trueno, relampaguee, que el dinero te lo van a dar. A la gente que no es tan aventurera, por así decirlo, en el tema de las inversiones, pues yo siempre les recomiendo un plan como estos, porque vas a la segura. A la gente que no tiene hijos, que puede darse el lujo de arriesgar un poquito más el dinero, sin que sea un gran riesgo, porque al final del día lo meten en algo que se llaman fondos indexados, que básicamente es invertir en empresas que ya están consolidadas y que tienen mucha fuerza y demás y que tienen cierta solidez. Eh, Estos planes no tienen seguro, entonces no tienes el costo del seguro y además como es renta variable, aunque tienes un poquito más de riesgo, pues el dinero puede crecer de forma mucho más fuerte. Entonces, la cosa en realidad es analizar el perfil de cada persona y hacer una estrategia complementaria. Muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, una estrategia combinando algún plan de renta fija con algún plan de renta variable y lo complementamos muchas veces con CETES, con SOFIPOS como no. O sea, hacemos toda una estructura para invertir a corto, mediano y largo plazo y que el cliente realmente tenga la forma, digamos, de que si tiene una emergencia, sacar el dinero de inmediato, porque estos planes que te platico, pues obviamente son a largo plazo. Entonces hay que tener listo un fondo de emergencia. Pero a lo mejor también se quiere ir de viaje al final del año con su familia. Entonces hay que tener un fondo, digamos, a mediano plazo de 1 o 2 años, a lo mejor, por ejemplo, en CETES, ¿no? Que digas, bueno, pues el viaje para Disney se va a pagar de la inversión que voy a hacer en CETES. O el coche que quiero cambiar en 2 años va a pagarse con CETES, ¿no? Y ahora sí, el plan que quiero, por ejemplo, para comprar mi casa,
lo voy a hacer a través de un plan de inversión como estos que tienen un mínimo de 10 años, o mi plan de ahorro para el retiro, o el plan de ahorro para la educación de mis hijos, si es que todavía están chiquitos, ¿no? Entonces, hay que tener bien en claro la estrategia que se debe ocupar. El problema en México es que el 95% de los asesores financieros no tienen el nivel de certificación necesario para poderlo hacer de la forma correcta. O sea, te pueden promover un PPR, te pueden promover un seguro educativo, un plan de inversión, que muchos realmente no son planes de inversión, pero realmente si el agente no está capacitado y no conoce de temas financieros, de temas de bolsa, de renta fija, de renta variable, etcétera, y no te da una asesoría adecuada, pues tú obviamente confías en él y haces lo que él te dice sin saber que tiene un nivel de certificación muy básico. El 95% de los agentes en México tienen el nivel de certificación más básico. Entonces no nos sorprenda que cuando alguien pide una asesoría y de repente no es el plan que con el pasar de los años se da cuenta que quería, pues que no se sorprendan si obviamente no es lo que querían, porque al final del día la gente no tiene el nivel técnico para poderle dar la mejor recomendación. Por eso es muy importante que el cliente investigue a su agente. Te puedes meter en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la parte de agentes y ajustadores, poner el nombre de tu agente y ahí te va a aparecer el nombre de la cédula que tiene. Abres otra ventanita de Google, pones ese nombre de lo que apareció y le pones qué tipo de cédula es. Las básicas son la A1 y la A2, son las más básicas. Entre el 90 y el 95% de los agentes en México solo tienen esta cédula y andan asesorando sobre temas financieros, de bolsa, etc. La segunda, el nivel, digamos, avanzado, es la B1 y la B2, en la que ya puedes ver temas a nivel empresarial, ya ves temas de mercados financieros, etc. Y bueno, ya los niveles, la C, la F, etcétera, pues ya son niveles en los que ya solamente el 1% de los agentes en México estamos certificados. ¿Ahorrar para el retiro en renta variable es riesgoso? La mayoría de estos planes invierten en la bolsa de valores de Estados Unidos, que hoy en día considero que es la mejor opción. Sin embargo, una persona que va a ahorrar para el retiro a 30 o a 40 años, desde mi punto de vista, es un poco más riesgoso. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta de lo que está pasando a nivel mundial, la guerra que está pasando ahorita en Irán, lo que pasa en Ucrania, lo que va a pasar ahora en Taiwán a finales de este año, etc. El mundo está teniendo un reacomodo geopolítico, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un acomodo geopolítico que es el sistema que llevamos desde esa fecha hasta la actualidad. Y en los últimos años se ha venido dando este reacomodo geopolítico. Yo te diría que ahorita y en los próximos años, a lo mejor en los próximos 20 años, va a ser muy difícil que la economía estadounidense se derrumbe. Pero si tú me preguntaras para una persona que tiene 25, 30 años, si yo como asesor le recomendaría que invirtiera en renta fija o en renta variable, yo le recomendaría que lo hiciera en renta fija. ¿Por qué? Porque tienes muchos años para que tu dinero trabaje y con renta variable, a través del interés compuesto, puedes tener excelentes resultados porque estás empezando a una muy buena edad. Si tú eres una persona que tiene a lo mejor 45 o 50 años, sí te podría recomendar que lo hagas en fondos indexados, porque ahorita la economía todavía va a aguantar, desde mi punto de vista, algunos años, entre 10 y 20, yo creo que un poquito más, entre 15 y 20, que va a estar, digamos, con cierta solidez en este tema financiero de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos siga dominando, que el dólar siga siendo la moneda a nivel mundial que prevalece, etc. Pero después de ese tiempo, hay una cantidad de expertos en geopolítica impresionante que dicen que Estados Unidos es un imperio en decadencia. Y si en 30 o 40 años la economía cae, pues obviamente todo lo que es renta variable va a caer. ¿Y qué es mejor invertir en CETES o en un plan para el retiro? Para un tema de largo plazo siempre va a ser mejor un plan de ahorro para el retiro. Incluso ahora con ChatGPT yo hago en la mayoría de mis sesiones un comparativo de cuánto van a recibir el cliente si lo tiene en CETES y cuánto va a recibir si lo tiene en un plan de ahorro para el retiro. De entrada, los rendimientos pues, son brutalmente más altos en un plan de ahorro para el retiro a largo plazo. O sea, tal lo que una persona de 45 años podría recibir, por decirte un ejemplo que acabo de hacer, 1.300.000 con CETES y recibiría 4 millones con su plan de ahorro para el retiro, de pura inversión. No aplica para los que son reciclo o para los que son comerciantes y manejan todo
en efectivo fuera del sistema financiero mexicano, etcétera, ¿no? Pero para los que sí pagan impuestos, que son todos los llamados godines o todas las personas que tienen un puesto de cualquier nivel en el gobierno o en una empresa formal, a todos ellos el incentivo fiscal que hay para hacerlo a través de un PPR es enorme. Imagínate, por ejemplo, una persona de oficina que gana 50,000 pesos y que va a ahorrar en CETES para su retiro. De entrada, en CETES le van a dar una tasa que el día de hoy está en el 7%. Ahora, a eso reténle el 0.90 que este año ya está en función. ¿Y qué es mejor, CETES o un PPR? CETES es una porquería a largo plazo, literalmente. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos que a largo plazo te van a dar muchísimos mejores beneficios. Empezando por el tratamiento fiscal. En CETES tú tienes que pagar en 2026 el 0.90 sobre el capital y eso te lo retienen. Antes era el 0.5, ahora es el 0.90. Entonces, de puro tema fiscal te van a retener un chorro de impuestos. En segunda, no tiene ningún tipo de beneficio fiscal. Y en tercera, el rendimiento que manejan es muy pequeño comparado con otros instrumentos. Lo que pasa es que CETES tuvo su auge. Lo que pasa es que CETES tuvo su auge en los últimos años y entonces vimos tasas del 10, del 11%, que son tasas históricas que generalmente no están. La tasa histórica de CETES es de entre el 5 y el 7%. Al día de hoy está en el 6.90. Sin embargo, si tú me preguntas cuál es la mejor opción para invertir tu dinero a corto o incluso mediano plazo, pues una de las principales opciones que te daría sería CETES. Porque si tú quisieras invertir en fondos indexados o algún otro tipo de instrumento, pues requieres por lo menos 5 años para que el dinero crezca y realmente tengas un beneficio. En CETES, si tú lo dejas 1 año o 2 años, por ejemplo, para tu viaje de fin de año, para tus vacaciones, para cambiar tu coche, es excelente porque tienes una tasa segura, garantizada, y es un medio para ahorrar de forma formal y muy eficiente. Entonces es maravilloso en ese periodo. Ahora, el PPR es la peor porquería para invertir a corto plazo. ¿Por qué? Porque si tú sacas tu dinero te van a penalizar de forma tremenda, pero es una maravilla para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque a diferencia de CETES, no pagas impuestos durante todo el crecimiento del plan, no pagas impuestos cuando te dan tu lana, y además si tú eres un godín, alguien que tiene un sueldo fijo, puedes recuperar hasta una tercera parte de tu plan a través de las devoluciones que te da el SAT. Entonces, en términos financieros, pues es maravilloso, pero hay que entender, existen varios tipos de candados para el PPR y existen otro tipo de instrumentos que a lo mejor son a largo plazo, pero que no son forzosamente PPRs. Entonces, el chiste es realmente analizar qué es lo que le conviene a cada perfil. El problema es que en México, como la mayoría de los agentes no tienen la certificación adecuada, muchas veces dan una mala asesoría. No es que el producto sea malo, es que el producto no encaja con lo que quiere ese cliente. Y después a los 3 o 4 años ves al cliente encabronadísimo, con justa razón, porque no es el producto que él quería o que necesitaba, y después de haber pagado mucho dinero se da cuenta pues, de que no es el producto que necesita. Pero es un tema más de la asesoría que se da en México, de lo precaria que es la situación de los asesores financieros, que generalmente están en el nivel más básico de certificación, y que entonces el perjudicado, la realidad es que es el usuario. En temas de dinero, si tú ahorras 100,000 pesos durante 3 años en CETES, vas a tener más o menos un 21% de ganancia. Es decir, vas a tener 21,000 pesos. Menos lo que te puedan descontar de impuestos, pues pon tú que tal vez te llevas unos 18,000 pesos de ganancia. Si tú lo metes en un PPR a 3 años, pues lejos de ganar vas a perder. O sea, vas a perder muchísimo. A lo mejor vas a recuperar como un 30 o 40% de lo que metiste. Entonces fue una pérdida enorme. ¿Qué te convino más? CETES, 100%. Pero yo hago ejercicios comparando CETES contra PPRs a largo plazo y, por ejemplo, una persona de 45 años que mete 100,000 pesos al año por 10 años, en CETES se va a retirar como con 2,5 millones. En un PPR se retira como con 4,5 millones, sin contar el tratamiento fiscal, que si tú le sumas todo lo que esa persona puede recuperar fiscalmente, que no va a pagar impuestos, etcétera, pues obviamente la diferencia se hace todavía más grande. Por eso es importante entender que cada instrumento es para cierta cosa. ¿Y qué presidente o presidenta ha perjudicado o ha ayudado a las pensiones en México? Es una pregunta bien difícil porque los tiempos son diferentes. Para las personas que todavía están vivas, la ley del 73 fue la más generosa. El tema es que en el 73 México tenía un auge enorme por el tema del petróleo. Había mucha riqueza y entonces el presidente lo que hizo fue repartir la riqueza a través de las pensiones del IMSS.
Desafortunadamente ese auge evidentemente no fue permanente y cuando ya el petróleo empezó a bajar, hubo más competencia, otros países, etcétera, resultaba insostenible mantener ese sistema de pensiones en el que te retirabas prácticamente con el 100% de tu sueldo. Son las pensiones que tuvieron nuestros abuelos, muchos de nuestros papás, y son maravillosas, pero no era sostenible para el país. Cuando llega la famosa ley del 97, el presidente Ernesto Zedillo dice, hasta aquí se acabó y a partir de ahora todos van a ahorrar a través de las famosas afores. No era un mal planteamiento porque al final del día el otro era insostenible, pero sí perjudicó mucho al trabajador. ¿Por qué? Porque los que están en ese sistema, pues al final del día van a tener más o menos un 30 o 40% máximo de lo que ganaban. Entonces, pues obviamente no te va a alcanzar con eso. Imagínate que ganas 30,000 pesos y que te dicen pues que ahora vas a vivir con 10,000. La primera generación de pensionados con esas afores, pues tuvo un promedio de 4,750 pesos. Es una barbaridad. La siguiente reforma que hace el presidente AMLO, desde mi punto de vista, es de las mejores que ha habido. Y no estoy ni a favor ni en contra de él. Simplemente es una pensión en la que en vez de que entre el patrón, el trabajador y el gobierno aporten el 6.5%, ahora se va a aportar el 15%. El problema es para los patrones, porque este excedente de porcentaje lo va a poner el patrón. Entonces también para los que son patrones, pues obviamente dicen, oye, yo antes pagaba 2,000 pesos de IMSS y ahora tengo que pagar 4,000. Y eso con los salarios más bajos. Ahora imagínate, mientras más alto el salario, pues obviamente tienen que pagar más. Es brutal. Por eso se da un periodo del 2020 al 2030 para que lleguen a ese 15%. Pero digamos que para el trabajador, pues obviamente fue muy benéfico. Van a tener más o menos entre un 40 y un 60% del sueldo que tenían, que si bien no es el 100%, pues por lo menos ya le haces frente a la vida con eso. Y en la que sí no estoy de acuerdo, para serte honesto, es en la reforma del 2024 de la presidenta. La intención no es mala, la intención básicamente es que todas las personas que ganan menos de 16,000 pesos puedan irse con el 100% de su sueldo. Si tú ganas más de 16,000 pesos, esto no aplica para ti. Tienes lo que platicábamos del presidente AMLO. Para mí el problema está en que los recursos para dar esas pensiones garantizadas del 100% de hasta 16,000 pesos van a venir de fondos como el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, los decomisos que haga la Marina, los decomisos que haga el Ejército, que obviamente no es algo que puedas medir o tener de forma constante, las ganancias de empresas gubernamentales como Mexicano, como el Tren Maya, que en los últimos años, lejos de ganar, han perdido muchísimo dinero. Entonces es algo que en el papel y en la mañanera suena muy bonito, pero que en la práctica es insostenible. Y aclaro que aquí no estamos ni en pro ni en contra de nadie, simplemente es un tema de análisis, de datos duros sobre el tema de pensiones en México. Bueno, muchísimas gracias por este podcast, Carlos, y nos vemos en el siguiente capítulo.